¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa y estamos sumamente contentos de regresar nuevamente a la sede del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Datos Personales y qué más, mi querido comisionado presidente, el baja californiano, que pues nos da mucho orgullo que nos represente al licenciado Adrián Alcalá. Gracias, Adrián, como siempre, por tu hospitalidad, a ti y a tu equipo que nos acompaña. Al Muchas gracias. contrario, Rosa, bienvenida siempre aquí a tu casa, Ujú. la casa de la transparencia, la casa de la privacidad, y por supuesto a toda la audiencia de nuestros paisanos queridos de Mexicali, Tijuana, San Tijuana, Diego. San Diego y puntos circunvecinos hasta donde llega tu gran señor. Así es, pues Gracias. vamos entrando en materia. Estamos sin duda en los momentos más adversos, tú lo has comentado desde la creación del INAI, y bueno, pues antes era el IFAI. Recordarás que estuvimos aquí hace un año previo a irnos a nuestra gira a Francia, al foro aeroespacial, y en aquella época hablábamos de los 20 años, y hoy miércoles 20 de noviembre, muy revolucionarios, vamos a estar hablando como de estas conquistas, Adrián, que los mexicanos hemos tenido a lo largo de nuestra historia, y quiero que hablemos de ello, lo que implicó para los ciudadanos contar con un instituto hoy nacional de transparencia, y ahorita vamos a hablar de la coyuntura en la que nos encontramos, si te parece. Esa es la propuesta para el programa. Bienvenido. Claro que sí, gracias, Rosa. Fíjate, pues hoy es un día irónico, Uh -huh. Día de la Revolución Mexicana, un aniversario más de la conmemoración de nuestra Revolución Mexicana, en donde en unas horas más está precisamente solamente agendado para discutirse Uh -huh. el dictamen que habrá de eliminar, entre otros órganos constitucionales autónomos, al INAI. Este dictamen que fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado 23 de agosto y que irónicamente también lo presentó el entonces presidente de la República un 5 de febrero. Así El es. 5 de febrero, en conmemoración a un aniversario más de la Constitución, y que hoy, 20, precisamente se está discutiendo esta situación. Bueno, ¿qué ha Uh implicado? -huh. Primero, decirte a ti, por supuesto, a toda la audiencia, que esta no fue una, digamos, una concesión del poder político en aquel momento, en los años 2000, Uh -huh. en el año 2002, sino fue una conquista ciudadana, una exigencia social que venía ya desde años atrás, concretamente desde la reforma político-electoral de 1977, cuando se da este gran paso y hacia la transición de Uh -huh. una democracia evolutiva a diferentes ritmos, a diferentes pasos, pero que encuentra una luz, un crisol en diciembre del año 2002 para dar pie pues a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en junio del año 2003 esta gran institución que hoy es un Instituto Nacional de Transparencia se creó el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental como un organismo descentralizado, no sectorizado, dependiente de la Administración Pública Federal Uh -huh. y que garantizaba precisamente, al menos en estas 264 instituciones que conformaban en aquel entonces la Administración Pública Federal, centralizada, descentralizada, desconcentrada, paraestatal, sector energético, etcétera, la transparencia. Pero junto con ello, la ley de aquel entonces, del año 2002, Dos. que inició en funciones o inició en vigor en 2003, establecía y le daba las atribuciones a los otros órganos autónomos, a los otros poderes que también tuvieran organismos u órganos al interior de los propios entes públicos que garantizaran. Empezaba pues así Uh -huh. la consolidación del acceso a la información pública como un catalizador para potenciar la democracia. Y hoy en día Uh -huh. vemos ejemplos día con día en donde el acceso a la información pública ha transformado realidades no solamente a nivel macro, si me lo permite la expresión, Uh -huh. porque a través de resoluciones del INAI hemos abonado a piezas periodísticas para documentar casos como Odebrecht, la Casa Blanca, Socavón Express, también el Tren Maya, otras situaciones, por ejemplo, como el Toalla Gate, la Estela de Luz, casos pues que han lamentablemente ilustrado la vida nacional en materia de corrupción. Uh -huh. Pero también hemos transformado realidades en el entorno más individual de las personas que como tú, como yo, Uh -huh. tienen alguna necesidad de solucionar la problemática, pero antes de eso se documentan, se informan para acceder a esa información, y por eso hemos dicho nosotros que el acceso a la información es un derecho llave, un derecho habilitador de otros derechos. Así es. Cuando hablamos de esta situación de la defensa de los derechos humanos, el día de ayer tuve la oportunidad de participar en
conferencia de prensa que han elegido pues dar información los jueces, ministros y magistrados, ¿no? Y hablaba del tema de los derechos humanos. Hoy por hoy, quien tutela los derechos humanos es el instituto y me gustaría que hablaras de esta parte porque de repente decimos, bueno, ¿y quién va a defender al INAI, no? ¿Dónde estamos parados? La sociedad se pregunta si al momento de que esto pueda terminar en una dependencia, ¿no? Que pueda ser como la propuesta que se tiene de que se pueda absorber las facultades que tiene el INAI. A mí me gustaría preguntarte si la dependencia tendría la capacidad técnica y ética para vigilarse a sí mismos. Mira, no dudo de la capacidad técnica. Sin embargo, lo que sí considero que no se tiene es una preparación de defensa, de misión, de derechos humanos. Porque finalmente lo que protegemos son derechos humanos. Y luego con mucho respeto hacia todas las mujeres y hombres que trabajan en la todavía función pública o ya próximamente Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ellos y ellas están formados, están preparados para el cumplimiento de objetivos de la función pública, que se cumplan con las metas, con los objetivos, con los presupuestos, etcétera. Aquí hablamos de derechos humanos. Esta institución se ha formado y hay aquí hombres y mujeres talentosísimas que tienen nombre y apellido, que se han preparado, que han sido y que son expertos en la garantía de derechos humanos. Cuando hablamos de derecho a acceso a la información, no se trata de un trámite de una licencia de construcción, de una licencia de uso de suelo, de un permiso. No se trata de eso, se trata de un derecho humano que nos corresponde a todos. Entonces, lo que tendría que hacer es precisamente crearse una instancia correspondiente. Y yo lo he dicho y aprovecho este espacio también para mandar un mensaje a toda la sociedad baja californiana, en el sentido de que decir, si va a desaparecer el INAI como tal, porque es la, digamos, la intención, sabemos también, tampoco somos ajenos a la realidad política que se vio plasmada en las formas del pasado de junio, con la necesidad de un cambio paradigmático. Estamos viendo cómo el Estado mexicano está cambiando, la reforma al Poder Judicial, la reforma a otros órganos, etcétera. Entonces tenemos que ser parte de ella y por eso hemos pedido muy respetuosamente ser partes, no ser testigos únicamente. Entonces, si la institución va a transformarse, que se transforme, pero que siempre tenga esta visión defensora de derechos humanos, garante de derechos fundamentales, pero además también que tenga independencia y autonomía respecto del poder público para poder tutelar estos derechos. Cuando caiga o si se pasa el dictamen así como está precisamente aprobado en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión, pues quedaría en manos de la propia Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno garantizar este derecho. Pero entonces ahí también caemos en una visión que tenemos que prepararlos, capacitarlos para que tengan esta visión progresista. El dictamen, Rosa, es muy ambiguo, no dice absolutamente nada si será un desconcentrado, un descentralizado, será una subsecretaría, será una dirección general, una dirección general adjunta. ¿Quién será la responsable de garantizar? ¿Será un cuerpo colegiado? ¿Será un cuerpo únicamente o más bien integrado por una sola persona, unipersonal? No hay mucha claridad. Pero además de eso hay que capacitar porque estamos hablando, repito, e insisto, y quiero ser muy enfático en esto, y perdón la insistencia, pero se trata de derechos humanos. Y cuando se trata de derechos humanos tienes que anteponer siempre lo que más beneficia a la persona. Si no cumple con un requisito, que no cumple con un tema, digamos, normativo, muchas veces lo que ha ocasionado el ejercicio de este derecho es que a la persona se le niega el derecho como tal. Viene con nosotros y nosotros con plenitud y con amplitud de esta visión resolvemos. Por ejemplo, hace unos días una señora manifestó que su hijo, más bien, es una persona que tiene una discapacidad motriz y también obviamente inteligencia que no puede conducirse por sí mismo y requería su expediente clínico. No lo sé para qué. La verdad es que no tenemos que preguntar para qué. Quizá a lo mejor para otra opinión. El ISSSTE le dijo, oiga, necesita usted la representación legal otorgada ante notario público ante un juez. ¿Tú sabes lo que significa contratar a un juez para que le otorgue una representación? ¿Cuánto cuesta un notario público? Que finalmente necesita un dictamen pericial, todo el costo. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Con visión y perspectiva de derechos humanos, le ordenamos al ISSSTE que le entrega el expediente, porque se trata de derechos fundamentales. Está en juego no solamente el acceso a sus datos personales, está en juego el derecho a la salud, que si nosotros, pues a lo mejor hubiéramos llegado tarde con la información. Eso es lo que quiero transmitir y es importante también. Y también cuando juegas, digamos, en la misma cancha, con la misma camiseta o la misma playera, corres el riesgo de ser juez y parte. Y cuando seas juez y parte, hay un alto grado de tentación de ser parcial y no imparcial. Nosotros lo resolvemos con total imparcialidad, incluso siempre en beneficio de la persona, aplicando el primero constitucional. Entonces, tenemos que tener esa visión y por eso es que todavía no es momento, pues,
de que se ha tomado una definición en el seno del Congreso de la Unión. Ujú, Queda la discusión este día, quedará la discusión en la Cámara de Senadores para hacer un alto en el camino, ujú. una pausa con total responsabilidad y entonces le demos a los mexicanos y a las mexicanas que tanto ha costado estos derechos una instancia con Correcto. autonomía técnica, operativa, de gestión y decisión y con independencia sobre todo que garantice en el futuro estos derechos. Así es. Estamos conversando con el maestro Adrián Alcalá Méndez. Él es el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Una de las preguntas que a nivel regional nos hacen, Adrián, en el programa es, al desaparecer el INAI, ¿qué va a pasar con los institutos de transparencia estatal? ¿Qué va a pasar con ellos? Gracias por la pregunta, porque esa es una invasión desde el Sí, punto de vista a la federación, al al federalismo. federalismo. Nosotros nos hemos distinguido por ser una república federalista, así está establecido en el Pacto Constitucional Ujú, desde el 5 de febrero de 1917, pero este dictamen establece, más bien trastoca el ujú. artículo 116 de nuestra Carta Magna y le impone la obligación a las entidades federativas de emitir o crear este tipo de organismos siguiendo el modelo federal. Ujú, Cuando las entidades federativas tienen autolibertad configurativa, tienen correcto. soberanía, son Ujú, autónomos, ujú, independientes, ujú. que viven por ciertas cosas unidos o vivimos unidos en un pacto federal, pero tampoco es, desde nuestro punto de vista, muy plausible o positivo que le imponga el constituyente permanente Correcto. la forma en la que se va a organizar. Entonces, también hemos hecho estos esfuerzos de señalamiento. Algunos Esperamos. estados que se hayan pronunciado, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, se pronunció estados como Jalisco, Nuevo León, pues Querétaro, ¿no? Han puesto algunas controversias al respecto. Algunos estados No, que toda la federación, todos ujú, los órganos garantes, integrantes de las entidades federativas a ujú, través del Sistema Nacional de Transparencia han puesto esto en la lupa de ok, las y los legisladores. Actualmente, ahorita, hay un foro en el Senado de la República convocado por un grupo de por una de las fracciones parlamentarias del ujú, Movimiento Ciudadano, precisamente es para reflexionar sobre este punto en particular. Deseamos y esperamos que realmente desde la Casa del ujú, Federalismo ujú. retiemble, como dice el himno El himno nacional, nacional, y claro. bueno, tengamos Ujú. eco. Así es. Si te parece, vamos a marcar un corte porque la siguiente pregunta nos va a llevar más tiempo y no quisiera no interrumpirla. Adrián, ¿qué tiene que ver? Tú has mencionado ahorita el Congreso, tuviste reuniones ya con el presidente de la Cámara, del grupo parlamentario de Morena, con maestro Monreal, y bueno, también estuvieron tú y tus compañeras comisionadas, porque eres el único comisionado varón, y hay que decir que pues a lo largo de la historia pues no se nombraron a los comisionados también que hacían falta, en fin, tenemos estas cosas que comentar, pero vamos a ir a unos mensajes son muy breves y aquí desde el INAI y hablar también de este edificio, qué va a pasar con el edificio, ¿verdad? Y de muchos otros temas, así de que no le cambie, son muy breves, volvemos.